Bueno, ahí está mejor. Ok, como les dije, buenas tardes, amados jóvenes. Continuamos hoy con nuestro estudio. Hoy vamos a avanzar en las lecciones que estamos viendo acerca del glorioso Evangelio. Hemos estudiado, ¿saben cuántas lecciones ya? ¿O qué número de lección sería esta en la que estamos? La 16. ¡Wow! 4 por 4, obviamente es el cálculo que uno hace, ¿no es cierto?, en cuanto a semanas y días. Quiere decir que vamos ya 4 meses aproximadamente, ¿no?, estudiando esta serie. Y obviamente mi deseo es ir avanzando conforme vamos estudiando. Posiblemente estemos a la mitad recién del camino. Pero el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Por eso los animo siempre a cada sábado estar aquí con nosotros, tomar nota. Recuerden que aquel que tenga la mayor cantidad de bosquejos organizados de los estudios que hemos estado dando va a tener un premio al final. Sí, así que los animo a que podamos juntos guardar este tiempo a las 3 de la tarde cada sábado. Sin embargo, vamos a continuar con nuestra serie. Hoy tenemos un tema que se divide en 2 partes. Yo voy a ver una parte hoy y la semana que viene uno de nuestros hermanos va a estar viendo la segunda parte. Hoy vamos a hablar acerca de la reconciliación. Yo voy a hablar de la doctrina y la semana que viene se va a hablar del ministerio. Así que cuando hablamos de la reconciliación, antes de acercarme a mi material y usar la Biblia para poder encontrar en estas verdades, seguramente tú y yo tenemos un concepto acerca de la reconciliación que va más hilado a la parte de las telenovelas, ¿no? Donde se reconciliaron, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Volvieron a estar juntos, ¿verdad? Nacieron para estar juntos y se pelearon, pero ahora ya se reconciliaron, ¿verdad? ¿Sabes? A veces nos dejamos llevar por esta parte solamente emocional, o como dije, telenovela, ¿no?, del asunto, y pasamos por alto el debido proceso que la Biblia manifiesta en cuanto a la reconciliación. Sucede que así como cuando somos pequeños y hay algunas discusiones o algunas peleas, ¿no es cierto?, con nuestros hermanos, nuestros padres nos dicen: pídele perdón a tu hermano, ¿verdad? Pónganse a cuentas. No quiero que estén peleando, ustedes son hermanos, no deben estar peleando. Y lo mismo sucede en la vida de la iglesia. Pero algo nos pasa a nosotros que al tener este concepto de reconciliación pasamos por alto, vuelvo a decir, algo importantísimo acerca de la doctrina de la reconciliación. Así que despejando ahí en tu mente este pensamiento telenovelístico de la reconciliación, ¡ay, volvieron a estar juntos! ¿Sabes? Hay un problema en ese factor de las películas o la televisión cuando se reconcilian. Sucede que se arreglan y después se pelean otra vez. Entonces realmente no hubo verdadera reconciliación, ¿no? ¿Sabes que la tasa muy alta de divorcios actualmente es por eso? Porque no congeniábamos, dicen muchos de los matrimonios que se divorcian. No congeniábamos, que no estábamos, como que no había feeling, no estábamos cayéndonos bien, ¿no? Así que bueno, para terminar bien las cosas decidimos divorciarnos. Ese es un problema muy grave, porque no quieren conversar, no quieren arreglar las cosas, no quieren ponerse a cuentas, no quieren reconsiderar el hecho de quién está o qué están haciendo mal. Y entonces menciono todas estas cosas porque sí, Hollywood miente, las series, las novelas mienten, todas mienten. No hay obviamente en todo el contexto de lo que es la masa de Hollywood, no hay que fiarse al 100% de lo que es una serie de televisión, una serie de Netflix o una película, ¿no? Me he encontrado con algunas personas que dicen: yo cada vez que veo alguna película siempre le saco alguna reflexión, ¿no? Y yo le digo: cada vez que leo la Biblia, allí se encuentran verdaderas reflexiones, pero en una película vas a encontrar un montón de cosas. No está mal reflexionar sobre ciertas cosas, pero no encuentres en esas cosas principios que se encuentran en la Biblia. Por eso cuando vemos la reconciliación, despeja la X en tu mente, deja que Hollywood se quede en Hollywood y vamos a la Biblia, para encontrar en la Biblia aquellas cosas que sí realmente tú y yo debemos entender y comprender a la luz de la verdad sobre qué es la reconciliación. Posiblemente tú, como yo, o muchos de ustedes, tal vez no todos, pero la mayoría, tengamos familiares que alguna vez tuvieron roces y la cosa se rompió, ¿verdad? Sea por A, B o C circunstancia, o por la razón más fuerte, porque tú o tu familia vino a Cristo y se volvió cristiana, te dijeron: hasta aquí llegó nuestra relación, ya no vamos a estar otra vez como familia, ¿no? Dejaste de ser familia para nosotros. Y te quitaron el apellido, ¿no? Y entonces te hicieron la cruz, ¿verdad? Y dejaron de verte a ti como un familiar. Y bueno, ha habido circunstancias en el cristianismo que pasa esto. Aunque somos llamados a andar en paz con todos, en la Biblia nos hace referencia al hecho de en lo que dependa de nosotros, ¿no?
En nuestro mayor esfuerzo por vivir a Cristo y seguir a Cristo, nosotros debemos estar en paz con todos. Pero si por seguir a Cristo otros dejan de tener una relación con nosotros, estamos en la mejor relación que puede existir en nuestra vida, Cristo. ¿Sí? Ahora, no por eso, no, como ellos me hicieron la cruz, yo le voy a hacer la cruz. No. La idea es siempre buscar en algún momento, en alguna circunstancia, el volver a restablecer esta relación que se rompió. No nosotros volviendo al mundo, sino a ellos trayéndoles a Cristo. Y que ese sea un énfasis de nuestra vida, ¿no? Así que, con todo este preámbulo, permíteme compartir contigo la doctrina de la reconciliación. Una pregunta que la mayoría de las religiones hace y trata de responder a su manera es ¿cómo puede un hombre pecador ser reconciliado con un Dios justo? Esa es una pregunta que normalmente las religiones hacen aquí y allá. Mientras que todas las otras religiones apuntan a las obras de los hombres como medios de reconciliación, ¿no es cierto? Me voy a portar bien, voy a hacer las cosas bien. La mayoría de las religiones apuntan a eso. Tú tienes que usar la meditación. Una vez que uses la meditación, dice el hinduismo o el budismo, tú vas a poder llegar a un punto donde te vas limpiando y te vas purificando hasta llegar a alinear tus chakras, ¿no es cierto? Todas esas cosas que saben usar en terminología, hasta purificarte. Y entonces ahora sí vas a tener ese libre acceso para liberar tu mente, dice Buda, ¿no? Obviamente, precisamente él es el que dice que encontrando la liberación tuvo que abandonar a su esposa y a sus hijos, y entonces aquí encontramos que él fue más egoísta que cualquiera. Pero las escrituras, la Biblia, no apunta a la persona, no apunta al hombre, no apunta al individuo como tú y como yo. ¿Sabes a quién apunta? Cuando hablamos de reconciliación, la reconciliación no se encuentra o se fundamenta en quién eres tú o quién soy yo, o qué tan bien te portaste o si estuviste haciendo las cosas bien, sino en Cristo y en la obra de Cristo. La verdadera reconciliación surge y nace de Cristo y la obra de Cristo. Por eso, en primer lugar, para que tengas un significado, vamos a ver el significado de la reconciliación. La palabra reconciliar es una palabra que usamos del latín nosotros, reconciliare, que significa volver a unir o volver a establecer algo que se rompió. Viene también de la palabra religión, que también significa algo parecido, volver, y ligare, que es unir, pegar algo que se rompió. Significa, en un significado básico, reunir otra vez, unir de nuevo, llegar a un acuerdo, hacer favorable o receptivo, restaurar la amistad o la armonía. Bueno, ya aquí está un concepto, ya tenemos una idea de qué es, ¿no? Es unir algo, restaurar algo que se rompió, unir una amistad que se había roto y traer armonía a esa amistad, ¿no? En la Biblia, allí en el Nuevo Testamento, las palabras reconciliar o reconciliación se usan para arreglar todo tipo de relaciones, sobre todo la relación con Dios, ¿sí? O sea que la palabra reconciliación tiene que ver con arreglar relaciones, pero de manera específica y especial, nuestra relación con Dios. Pero ¿dónde se encuentra o dónde está el piso o el fundamento de la reconciliación? ¿En nosotros? No, ¿verdad? ¿Está en Dios, en este caso en Cristo Jesús específicamente, y en su obra, lo que Él logró, lo que Él hizo. Ahora, si quieres tener una palabra media rara para pronunciar durante la semana, la palabra apocatalazo y los derivados de esta palabra tienen que ver con reconciliación. Y esta palabra se refiere a una reconciliación completa. No es ese te perdono pero, no, es un perdón completo, es un restablecer, como yo lo suelo llamar a veces, restablecer los ajustes de fábrica, completo, a la raíz. Se usa, por ejemplo, mira Efesios capítulo 2, verso 16. Efesios 2, verso 16 dice de esta manera, esta carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2, verso 16, dice, y mediante la cruz, mediante la cruz, por medio de la cruz, el texto dice, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Algo sucedió en la cruz. En la cruz las enemistades murieron. ¿Sí? Y ahora voy a explicarte algo acerca de la reconciliación que tú y yo no sabemos, pero que debemos entender a la luz de la palabra de Dios. Por eso, por medio de la cruz fue una clave importantísima para la reconciliación. Sin la cruz no hay reconciliación, no hay satisfacción de la ira de Dios y no hay perdón para el pecador. Así que la cruz es un punto importante. En comparación con este texto también está Colosenses 1:20. Un poquito más adelante, Colosenses 1:20 dice,
y por medio de Él, hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vuelve a repetir la cruz, pero ahora habla de la cruz y la sangre en aquella cruz. Esos medios para la reconciliación. La sangre de Cristo era necesaria. La cruz de Cristo era necesaria para hacer la reconciliación en Él. Por medio de Cristo reconciliar con Dios todas las cosas. El verso 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Miren esas palabras, ¿no? Así que vamos ahora a un segundo punto. Mi segundo punto es: ¿quién fue reconciliado con quién? Porque normalmente sucede que una parte es la ofendida y otra parte es la ofensora, por así decirlo, ¿verdad? En nuestros tratos aquí mundanos, ¿no es cierto? No, es que tú me dijiste esto. No, es que tú no me dijiste esto. Es que tú hiciste esto. Y es que tú, ¿no? Hay uno ofendido y un ofensor. Pero en este caso, ¿quién fue reconciliado con quién? Recuerda, estamos hablando de la reconciliación de aquellos que no pueden por sí mismos reconciliarse por medio de sus obras con Dios. Así que necesitamos a Cristo. Por eso, esto es, en otra pregunta para que se entienda mejor, ¿la cruz reconcilió al hombre con Dios o reconcilió a Dios con el hombre? Entre paréntesis, reconcilió al hombre con Dios, es decir, hizo que el hombre estuviera favorablemente dispuesto a Dios. Ese cuadro de ya no quiero ser su enemigo, quiero disponerme a tener una relación con Dios de una manera que a Él le agrada. O reconcilió a Dios con el hombre, es decir, hizo que Dios estuviera favorablemente dispuesto hacia el hombre. Porque mira, la enemistad que hay entre Dios y el hombre no es solo una enemistad en la que el hombre ama el pecado y aborrece a Dios, sino que es una enemistad en la que Dios aborrece al pecador. Ten en cuenta eso. No es que Dios, ay, te amo, y el pecador, te odio. No. Hay un mutuo aborrecimiento por causa del pecado. Como hay pecado en el corazón del hombre que está reinando sobre el hombre mira a Dios y lo aborrece porque es santo, porque es justo, porque es verdadero. Entonces el hombre no quiere vivir bajo los términos que Dios ha establecido. Como el pecado reina, el hombre quiere vivir bajo sus propios términos. Está en enemistad hacia Dios, pero Dios está en enemistad hacia el hombre, porque el hombre es impío, está andando de una manera indigna, de la cual Él lo ha creado, no está andando bajo sus términos, entonces está en enemistad con el hombre. El hombre aborrece a Dios, Dios aborrece al hombre por la naturaleza de ambos que se contrapone. Aquí es necesario reconciliación. ¿Notas esto? Ya estamos hablando de qué lugar le corresponde a cada uno, ¿no? No hay una parte ofendida y una parte ofensora. Ambas partes están en plena ofensa. ¿Sí? Al hombre pecador le ofende la santidad de Dios. El hombre pecador aborrece a Dios porque es justo. Y Dios, el pecado del hombre lo ofende porque Él es santo y justo. Él ve al pecador y lo aborrece, lo odia. Para que tengamos una idea, ¿no? Para que tengamos un equilibrio adecuado en estas cosas. Pensando en esto, es necesario un mediador. Y el mediador tiene que ver con reconciliar. Normalmente sucedía que existían las embajadas anteriormente con el propósito de reconciliar tratos para no ir a guerras. Las embajadas ahora están para diplomacia solamente, ¿no? Están para representar o tener en un país u otro un pedacito de terreno que representa al país de donde vienen, ¿no? Pero no hay mucho trato ahora en cuestión de solucionar guerras. Sí, pero no es tanto ahora, ¿sí? Aquí en Quito tienes un montón de embajadas, una más linda que otra, ¿no? Y cuando tú entras a la embajada, tan pronto entras, tú estás en piso nacional del país al que representa. Cuando estábamos haciendo los papeles de Ailén, porque hay que hacer papeles para que un extranjero viva en el Ecuador, subimos al piso en el que se encontraba esa embajada, ¿no? Y tan pronto salimos del ascensor, estábamos en tierra argentina. Mira eso, ¿no? Qué privilegio, dijo Ailén. Nos reímos en ese momento. Pero obviamente tiene una distinción distinta. No nos damos cuenta tal vez el propósito o el sentido oficial o específico de una embajada actualmente. Pero una embajada antes era enviada para mediar. Antes de ir a la guerra, se establecía la embajada, se ponían de acuerdo, hacían tratos y reconciliaban cosas, ¿no?
antes de ir a la guerra, para que no tengan que ir a la guerra. En este caso, se necesita un mediador que vino a nosotros, estableció con nosotros un canal limpio. Él es el camino, la verdad y la vida, y Él mismo nos lleva a Dios. Él es el medio, a través de su cruz, a través de su sangre, que reconcilia a los hombres con Dios. En eso se resume esta lección, pero tengo muchas cosas que decir aparte de esto. Esta pregunta que te acabo de hacer hace un momento es importante porque algunos creen erróneamente que aunque el hombre pecador está en enemistad con Dios, es decir, en contra de Dios, Dios nunca está en enemistad con el hombre, es decir, en contra del hombre. Pero eso es un error. Digo, erróneamente creen. Muchas personas dicen, no, pero Dios es buenito. ¿Cómo va a ser así Diosito? Bueno, ese es un concepto errado acerca de quién es Dios. Nosotros no podemos hacer un Dios chiquitito, un Dios peluchito. No existe eso. Ese no es un Dios. Así no es Dios. Tenemos que verlo como Dios se presenta en su palabra, en la Biblia. Porque si no lo vemos como Él se presenta, no solo tendremos un concepto errado de quién es Él, sino que ese concepto errado nos va a hacer suponer cosas acerca de Él que no es. Como por ejemplo, esta semana, justo hoy subí un devocional al instituto que hice y me gustó estudiar este tema, la parábola de las 10 minas en Lucas 19. En el verso 11 al 27, después puedes leerlo, se relata una parábola que me llamó la atención, que no se encuentra en los otros evangelios, que parece ser la parábola de los talentos, pero no es esa, es distinta. Porque en esta parábola sucede que en el desarrollo del tema interno, aquel que es Cristo en la parábola, o sea, el hombre noble de una familia noble, va a recibir un reino, o sea que va a partir del lugar donde se encuentra aquí en la tierra al cielo, y cuando va al cielo, a que se le entregue ese reino, el Padre le entrega el reino, colocar bajo sus pies todas las cosas. Cuando Él venga, dice, cuando aquel hombre noble venga, llamen a sus enemigos, y esto es fuerte, dice el verso 27, para que sean decapitados. Oye, no, pues que Dios es un Dios de amor, decimos, ¿verdad? ¿Cómo va a hacer esas cosas? El tema es que si tú crees en Cristo y crees que Él es el único que puede reconciliarte con Dios, ese es el camino correcto. Pero si tú aborreces el único camino que puedes llevarte a la presencia de Dios y a tener una comunión adecuada, correcta, bajo los términos que Dios ha establecido, si tú niegas y rechazas eso, lo único que queda para ti no solo es una horrenda expectación de juicio, sino una condenación eterna. Muchos de nosotros erramos al tener a un Dios chiquito. Y precisamente yo mencionaba esta parábola porque en el desarrollo de la parábola, cuando Él entrega las 10 minas para que sean administradas a 10 siervos, solo 3 siervos vuelven. O sea que 7 siervos fueron pillos y se robaron la mina, por así decirlo. Una mina es como una moneda gigante, por así decirlo en mis palabras, ¿no? Que tenía el valor de 3 meses y unos cuantos días de salario. Un talento tiene el valor de 1 año de salario, o sea que es mucha plata, ¿no? Una mina tiene el valor de 3 meses y un poco más de salario. Y un denario tiene el valor de 1 día, para que tengas una idea de la moneda bíblica. Ahora, en ese desarrollo, viene el uno y dice, mira, aquí está la mina que me diste, dice 10 minas más, así nomás, trabajó bien, un buen siervo, chévere, toma, 10 ciudades para ti cuando yo venga en mi reino. Bueno, ya están las ciudades para ellos, les entrega directamente. Un lugar, una posición, un lugar favorable, cosas que obtienen aquellos que sirven al Señor con gozo. Llega otro, aquí está la mina que me diste y 5 encima, así lo hice producir. ¡Wow! Buenísimo, 5 ciudades para vos. Porque hay recompensa en el cielo para aquel que sirve y busca los caminos que Dios ha establecido y sigue las obras que Él ha predeterminado para que andemos en ellas. Ahora, llega un tercero y el tercero tiene un mal concepto acerca de quién es Dios. El tercero llega y dice, Señor, lo que pasa es que yo sé que tú eres un hombre severo, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo, así que le guardé en este paño, aquí está tu mina. Y entonces el Señor, en este caso Cristo, pero en este caso en la parábola es el hombre noble, dice, si tú sabías que yo era un hombre severo, que ciego donde no sembró y recojo donde no esparcí, ¿por qué por lo menos no lo pusiste en el banco para que produzca intereses y cuando venga yo reciba esos intereses? Total, la mina le pertenece al hombre noble, no al siervo. Fue el mal concepto que tenía este hombre de quién era el Señor para él que lo llevó a pecar de esa manera, a no obedecer a su amo. Ese es el mal concepto que nosotros tenemos a veces de Dios. No, pasa que Dios, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a permitir que yo me enferme? ¿Cómo va a permitir que estas cosas vengan a pasar en mi casa? No, si Dios es bueno.
Un mal concepto de Dios nos lleva a estar en enemistad con Él, porque cuando viene la enfermedad, la prueba y la dificultad a nuestra casa, creemos que Dios no es bueno. Creemos que Dios no está haciendo bien las cosas. ¿Qué pasa, Señor? Si tú eres bueno, ¿por qué están pasando estas cosas? Y alguien puede llegar a decir por ahí en alguna parte esa frase que a veces solemos decir: ¿por qué cosas malas le pasa a gente buena? Y esa es una de las frases más erradas que hemos podido mencionar. ¿Saben por qué? Porque eso solo pasó una vez y sucedió en la cruz. No existe gente buena. Existe gente pecadora que puede ser reconciliada con Dios por medio de Cristo, como tú y como yo. Una vez que tenemos un concepto adecuado de quién es Dios, entonces la cosa cambia, la perspectiva cambia, la óptica acerca de la reconciliación cambia. La Biblia también enseña que Dios está en enemistad con el pecador. El justo y santo es Dios y por lo tanto Él está airado contra el pecador. Para que tengas una idea de que la Biblia enseña esto, Salmos 5:5, Salmos 7:11 y Juan 3:36. Esos 3 versos manifiestan una verdad clara y concisa de las Escrituras, que Dios está airado contra el pecador. En última instancia, ¿sabes de qué nos salva Dios? De su ira. Dios nos salva de Dios. ¿Por qué? Porque Él está airado contra pecadores dignos de condenación. Salmos 5:5, un texto solamente. Pero bueno, Juan 3:36 es un texto que he memorizado, así que lo tengo en la punta de la lengua. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo aquel que rechaza al Hijo, ya la ira de Dios está sobre él, ya está bajo condenación. Pero el Salmo 5:5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Hay un proverbio, no tengo en mente la cita, pero el versículo dice de esta manera: 6 cosas abomina Jehová y 7 aborrece su alma, dice, ¿no? ¿Y cuáles son esas cosas? Todas son descripciones básicas del corazón pecaminoso que tú y yo tenemos. Los ojos altivos, las manos derramadoras de sangre, la lengua mentirosa, los pies presurosos para ir al mal. Todas esas cosas son características que tú y yo tenemos como pecadores. Así que sí, Dios nos aborrece. Por eso necesitamos reconciliación. Por eso tú y yo por eso vino Cristo, para salvarnos de la ira de Dios. Así que por lo tanto muestra, hay más textos, pero el pecador es el hombre, Dios está alejado del pecador, justamente en Salmo 5 verso 4, y en disposición de juzgar al pecador, Salmo 7 verso 11 y 13, para que tengas una idea, ¿no? Dios está airado con el pecador, está alejado del pecador y está en disposición de juzgar al pecador. Así que por lo tanto, nuestra respuesta a quién fue reconciliado con quién es las dos partes. Las dos partes. No es que uno estaba bien y el otro estaba mal. No estamos hablando en términos de bueno y malo. Estamos hablando en términos de que ambos estaban en enemistad. ¿Sí? Aborreciéndose de ambos. Estábamos, por así decirlo, tengo que decirlo. Si estás en Cristo, estábamos. Si no estás en Cristo, estás en enemistad con Dios, necesitas reconciliación. Así que hay dos partes. La cruz reconcilió a Dios con nosotros en Cristo, porque en Cristo nuestro Señor Jesucristo pagó nuestra deuda en aquella cruz, satisfaciendo la ira de Dios y apaciguando su ira. Entonces removió la enemistad de Dios contra nosotros e hizo posible que Él nos justificara a través de la fe en su Hijo. Aquel que estaba en enemistad con nosotros envió a su Hijo para reconciliarnos con Él. Nosotros siendo sus enemigos. Pero en segundo lugar, nosotros somos reconciliados con Dios a través de la cruz, cuando a través de la obra regeneradora y resucitadora del Espíritu Santo nos arrepentimos de nuestros pecados y colocamos nuestra fe en Jesucristo. ¿Escucha bien eso? Ya Dios hizo su obra y su disposición a reconciliarse, parte de que envió a su Hijo y Cristo murió en la cruz. Pero todo aquel que viene por la fe en arrepentimiento, o sea, restableciendo ajustes en el corazón, porque arrepentimiento tiene que ver con el hecho de decir: Señor, yo sé que tú me odias el pecado que hay en mi vida, y yo odio también ese pecado, y me aborrezco a mí mismo, pero entiendo y acepto por la fe que lo que Cristo logró y alcanzó en aquella cruz fue mi salvación y la reconciliación contigo. Entonces el Señor, por su gracia y el entendimiento de este bendito evangelio, trae nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Estoy mencionando todas las doctrinas que pueden en unas solas oraciones rápidamente, pero qué maravilloso la reconciliación, qué maravilloso.
Así que veamos un texto para poder ir caminando sobre este texto y entonces ir avanzando sobre los temas. Simplemente quiero mencionar 2 puntos junto a ti. O sea que 2 puntos vamos a ver ahora, y estos 2 puntos tienen que ver con 2 versos de la Biblia. Así que cuando abramos nuestras Biblias vamos a estar viendo cada frasecita que se encuentra en ese verso para desmenuzar como choclo, ¿no? Cada uno de esos versículos para nuestro bien. Mira esto. En Romanos capítulo 5, verso 10, primer punto. Romanos capítulo 5, verso 10. Abre tu Biblia allí. Romanos 5, 10. Se encuentra 10 y 11. Dice así. Romanos 5, estoy en Romanos 10. Romanos capítulo 5. Dice de esta manera. Porque si siendo enemigos, esto es bárbaro, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, mira el énfasis, ¿no? Estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Reconciliados tiene que ver con el acto, ¿no? Y la reconciliación tiene que ver con esta doctrina en sí misma. Ahora, déjame ver contigo cada una de estas frases. La primera frase es, porque si siendo enemigos. Presta atención a estas palabras. Ya te di una reseña rápida de qué significa esto, pero presta atención a las palabras de Pablo. Porque si siendo enemigos. Mira eso. Estamos hablando del acto de Dios. Tú eras enemigo de Dios y Él era nuestro enemigo. Pero siendo enemigos, la palabra enemigos se refiere a alguien que es hostil, odioso o amargado con respecto a otra persona. En los evangelios se utiliza esta palabra enemigo para describir, ¿sabes a quién en primer lugar? Al diablo. Al diablo. Puedes tomar nota, Mateo 13:39 y Lucas 10:19. Se describe al diablo. En Romanos, capítulo 8, verso 7, y en Colosenses 1:21, se utiliza para describir, en este sentido, la mente hostil o los pensamientos del hombre caído. O sea que la mente hostil y los pensamientos del hombre caído son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios. Hay enemistad entre la mente hostil y los pensamientos del hombre caído con Dios. Pero no solo eso. A menudo se sostiene que el hombre es enemigo de Dios, pero Dios nunca es enemigo del hombre. Esto ya dije que es un error. Debemos entender esto, es un error. Esta declaración es engañosa. Por eso, amados jóvenes, yo sé que se ha escuchado mucho acerca de esta frase. En algún momento, bueno, voy a dar un ejemplo para que tengan una idea. ¿Vieron cuando Doctor Strange mira las 14 millones de posibilidades para poder salvar el mundo? Ahí está, alguien me dijo que sí, así que sí lo vieron. Si no lo vieron, después pueden ver la película. No es que estoy recomendando nada por aquí, pero cuando él hace eso, una sirve. Ok, en un sentido, de un montón, en un solo sentido sirve esta frase que te voy a mencionar, que lo mencionó Gandhi. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. En un solo sentido, y tienes que estudiarlo a profundidad, por lo menos tienes que revisar un montón de cosas para llegar a encontrar el equilibrio realmente de esta frase. Pero así como te la suelto, no tiene sentido, no tiene peso, no tiene valor. La verdad es que la Biblia menciona el hecho de que Dios aborrece al pecador porque tiene pecado en su corazón y no hay amistad con el pecador. Gandhi pudo haber sido un pacificador, ¿no es cierto? Pudo haber sido un gran hombre en aquel entonces buscando la paz a través de la no violencia. Y a veces tiraba frases muy buenas. Pero en cuanto a esta frase, puede sonar muy lindo. Hay frases que suenan muy lindo, pero hay cosas que no son correctas o que no están acorde a la verdad de la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios es enemigo del hombre y el hombre es enemigo de Dios. Teniendo eso en mente, volviendo al punto, aunque la enemistad u hostilidad descrita en el versículo 10 que te acabo de mencionar es mutua de parte del hombre a Dios y de parte de Dios al hombre, muchos teólogos enfatizan la hostilidad santa o la indignación justa de Dios hacia el hombre pecador. Debemos tener en cuenta eso. No es solo que el hombre es enemigo de Dios. La hostilidad santa es una particularidad, ¿no? Porque la hostilidad de parte del hombre hacia Dios es pecaminosa. La hostilidad del hombre, la enemistad del hombre hacia Dios es impía, indigna, digna de juicio, mejor dicho. Pero la hostilidad de Dios hacia el hombre es santa, porque no hay pecado que pueda salir de Dios. Él no causó el pecado. Pero
Charles Hodge, un teólogo muy bueno, escribe que no solo hay una oposición perversa del pecador a Dios, sino una santa oposición de Dios al pecador. Matthew Henry, alguien bastante conocido del 1600, escribe que la enemistad es una enemistad mutua, Dios aborreciendo al pecador y el pecador aborreciendo a Dios. Creo que esto lo tenemos claro, ¿no? Si alguien piensa al contrario, después podemos charlar acerca de estas cosas y ir a la Biblia y encontrar en ellas respuestas para nuestras preguntas. Pero no caigamos en ese error humanista que establece que hay algo bueno en el hombre y que Dios salva al hombre porque hay algo bueno en el hombre y porque Dios ama tanto al hombre que no pudo aguantarse y envió a su hijo para... No. Si tú colocas al hombre como el centro, entonces el evangelio que predicas es humanismo. Pero si tú colocas a Dios en el centro, entonces el evangelio que predicas es el evangelio de la gracia. Un evangelio que el hombre no merece, pero que Dios gratuitamente le otorga por su misericordia. ¿Amén? Segunda frase. ¿Cuál es la segunda frase? Dice el versículo, en el verso 10. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Para que tengas una idea y recuerdes que la cosa no era fácil y que la hostilidad era muy grande, la ira de Dios fue cargada sobre Cristo. Y ya hablamos de la ira de Dios cargada sobre Cristo, ¿no? Esta frase o esta verdad manifiesta que la muerte de Cristo es la base, es el fundamento, es el piso de la reconciliación del creyente con Dios. Alguien tenía que morir en lugar de... Recuerda, un embajador iba para que no exista o no venga la guerra, ¿no? Sí, pero en el contexto de Cristo, Cristo vino y murió. Ese embajador vino a morir. Con respecto a Dios, la muerte de Cristo trajo satisfacción a la justa demanda de la ley de Dios, apaciguando la ira de Dios. Hizo posible que Dios mantuviera su justicia y justificara al pecador. Pero con respecto al hombre, la muerte de Cristo removió el obstáculo del pecado y su castigo y abrió la puerta para la obra salvífica que transforma de parte de Dios el corazón del hombre pecador. Así que a través de la obra regeneradora o que trae nuevo nacimiento del Espíritu Santo de Dios, el odio o la enemistad del pecador hacia Dios es cambiado por amor. Esto es maravilloso. Mira, es cambiado por amor. Mientras hay odio en esa enemistad, Cristo viene y la obra que Él hace al dar vida, la obra que hace el Espíritu Santo al traer nuevo nacimiento sobre los pecadores, es que ya no hay una disposición del corazón a odiar a Dios. Ahora hay una disposición del corazón a amarlo. Mira, Martín Lutero tenía un problema con Romanos capítulo 1. Cuando dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Él decía que hay un problema. Este texto me condena. No puedo hablar de la justicia de Dios. La justicia de Dios es tan perfecta que es imposible para mí poder alcanzar esa justicia. No puedo. Se volvía loco, estaba en totalmente desesperación. Él estaba desesperado. Hizo tantos esfuerzos por tratar de encontrar su justicia propia delante de Dios porque sabía que era enemigo de Dios, que casi se muere así, esforzándose por flagelar su propio cuerpo. Hasta que llegó a ese texto y entendió que no era la justicia que tú tienes que procurar o buscar, sino la justicia que a ti se te otorga gratuitamente. La justicia de Dios, por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Y la paz qué es? Un resultado de la reconciliación. Mira esa, qué verdad tan maravillosa. A través de la obra regeneradora del Espíritu Santo, obviamente. La siguiente frase, obviamente, el corazón cambiado ya no odia, ama. Y el corazón que ama, ¿sabes qué pasa en el corazón que ama? Obedece los mandamientos de Dios. El que me ama, mi palabra guarda. No solo obedece, tiene reverencia y respeto por Dios. Otra frase, la siguiente frase es la C, por así decirlo, y es mucho más. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, mucho más ahora estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esa es la siguiente frase, ¿no? Aquí encontramos que el creyente ya está reconciliado con Dios. Mira, si tú estás en Cristo y verdaderamente has colocado tu fe en Cristo y tienes una convicción sólida y firme, si en algún momento tú tienes una lucha con el pecado, un tropiezo, un resbalón, ¿cierto? Que Dios no lo permita, pero obviamente nuestra oración es líbranos del mal. El asunto es estar alertas y no dejar que el pecado tome lugar en nosotros, no dejar que la carne reine en nosotros. Pero si en algún momento te sucede que por descuido pecas aquí o allá, que eso pasa todos los días, en cada uno de nosotros, y luchamos con eso hasta ahora, y lucharemos con eso hasta que Cristo venga. Ya no tienes que decir, Señor, perdóname, no me acabes con tu ira.
Lo que tienes que decir es: Señor, perdóname. Reconozco que soy un pecador delante de tu presencia, pero recuerdo que Cristo tomó mi lugar y cargó mi pecado y llevó mi muerte. Ya no hay ira para ti, ya no hay condenación para los que están en Cristo. La reconciliación no es un ratito nomás. Te perdono, pero no es así. Es completa, es completa. Ya no es que tienes que hacer un sacrificio allí, degollar un animal para volver a restablecer tu relación con Dios. No, el sacrificio ya fue hecho, está completado. Así que la reconciliación del creyente es una realidad terminada, fundamentada obviamente en la muerte de Cristo, que fue una vez y para siempre. No estamos esperando volver a ser reconciliados, sino que hemos sido completamente reconciliados en el momento en el que creímos. En el momento en el que creímos. Así que yo pregunto, si hemos sido reconciliados por su muerte, ¿cómo somos salvos por su vida? Esa es la pregunta que tenemos en el texto, que tenemos ahora. ¿Cómo somos salvos por su vida? Bueno, la respuesta es que la muerte de Cristo es el único fundamento de nuestra reconciliación con Dios. Pero es el Cristo resucitado y exaltado quien nos llama, nos vivifica, nos sostiene, nos perfecciona y vive para siempre para interceder por nosotros delante del trono de Dios. Recuerda que el ministerio actual de Cristo ya no es estar siendo sacrificado continuamente, como sucede en la Iglesia Católica, que a través de la misa ellos siguen sacrificando a Cristo. No es un símbolo como en nuestro caso, que hacemos la cena del Señor y recordamos como un símbolo el cuerpo de Cristo y la sangre. Ellos dicen: no, ahí está literalmente la sangre y el cuerpo. Eso es un sacrificio. Y eso va en contra de la ley de Dios. Ya no hay que hacer sacrificios, ya no queda más sacrificio que hacer, dice Hebreos. Pero cuando piensas en esto, ¿por qué nos referimos a ello? El Cristo resucitado, el Cristo exaltado, nos llama por el Espíritu de Dios, nos vivifica. El postrer Adán es el que da vida. El primer Adán perdió la vida, ¿no? El postrer Adán da vida. Nos sostiene en medio de las dificultades y las luchas. Él conoce nuestros padecimientos. Él siente lo que nosotros sentimos, sabe por qué estamos pasando, sabe lo que estamos luchando. A veces sucede que no siempre encontramos empatía con alguna persona para que entienda nuestra circunstancia. No, es que tú no sabes lo que estoy viviendo ahora. Tú no entiendes lo que estoy viviendo ahora. Mi salud, mi familia, las cosas en casa. Pero Cristo sí te entiende. No necesitas la experiencia de pecado. Lo que necesitas es la prueba y la dificultad para entender. La experiencia de pecado no siempre te da la mejor experiencia que se requiere o la sabiduría que se requiere. Pero la prueba y la lucha que hay en medio de eso sí lo sufrió Cristo, sí lo sintió Cristo. Él conoce tus debilidades, Él te sostiene en tus dificultades. Él nos perfecciona a través del sufrimiento muchas de las veces. Va a usar todos los medios que tenga, pero va a usar mucho el sufrimiento para eso. Pero Él vive para siempre para interceder por nosotros. Ya no tiene que estar como el sumo sacerdote haciendo sacrificio y entrando a ver si se acepta, haciendo otro sacrificio. No, un solo sacrificio para siempre. Él entró y el sumo sacerdote no ha salido hasta ahora del templo de Dios, por así decirlo, de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sigue intercediendo y sigue intercediendo. Y cuando viene el acusador y dice: Roberto, ¿viste lo que hizo? ¿Lo viste? Mira, está pecando. Está pecando. El abogado se levanta, aquel que ha efectuado la reconciliación, y dice: mi sangre, mi cruz, mi muerte. Reconcilió y estableció otra vez una relación con esa persona. Y aunque tal vez ahora esté luchando, mi gracia lo sostiene. Por eso el creyente no es alguien que permanece en el pecado. Es alguien que a veces tropieza y que no es lícito, no es legal, por así decirlo, que el creyente peque todo el tiempo. Por eso no permanece en pecado. El creyente no peca, dice Juan. Obviamente que está siendo muy sesgado. Pero si algo he aprendido a lo largo de estos años, según la palabra de Dios, es que el creyente no es alguien perfecto, que nunca peca, sino alguien que siempre está dispuesto a levantarse. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. No perfectos, impecables. Él es el que está haciendo esa obra, no tú. Él está perfeccionándote. Él quiere de nosotros que siempre nos dispongamos a levantarnos en medio del pecado, en medio de la prueba, en medio de la tentación, en medio de la caída. Porque por eso tenemos un abogado allá arriba, que intercede por nosotros cuando el acusador viene. Por eso ese abogado es del que Juan dice en Juan capítulo 2, verso 12, que por medio de él
tenemos perdón de nuestros pecados en su nombre. En su nombre. Y no, en mi nombre, yo ya pagué por ese pecado. Sí, cuando tú te dispongas a pecar, puedes pensar, Cristo ya pagó por este pecado, ¿por qué yo haría este pecado otra vez? ¿Por qué pisotearía su sangre? ¿Por qué menospreciaría el perdón que Él me ha otorgado? ¿Por qué abrazaría otra vez el pecado por el cual Él murió? ¿Notas cómo cambia la mente? ¿Cómo cambia la perspectiva? Levántate. No hay por qué estar tirado en el piso con el pecado. Los cerdos se revuelcan en él, las ovejas se pueden manchar en él, pero el pastor siempre está dispuesto a limpiarlas con su palabra. Reconciliación, reconciliación. Otra frase que está en ese mismo texto, en el verso 11. No solo esto, dice el texto, y no solo esto, como que diciendo, oye, esto está bueno, pero déjame decirte que el combo tiene más cosas. No solamente eso, ¿no es cierto? El 2 por 1, 3 por 1, vamos, mira, hay algo más. ¿Qué? Sino que también nos gloriamos en Dios por Él, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oye, hay una razón para gloriarnos. Mira, yo sé que tú y yo luchamos con un pecado común por causa de la caída. El orgullo es algo que toma parte en nuestro corazón. Algunos somos más orgullosos que otros, pero el orgullo está en todos nosotros. Es un pecado que está arraigado en el corazón. Y Dios nos manda en su palabra a jamás estar orgullosos, sino solo en una cosa. Y esa una sola cosa es en la cruz de Cristo. Es en la cruz de Cristo. Aquellos que reconocen que su reconciliación es solo a través de Jesucristo, son movidos a exaltar a Dios y a gloriarse en Él. Porque obviamente, si hubiese dado el primer paso, me sentiría satisfecho de yo di el primer paso, Tú no querías reconciliarte, pero yo di el primer paso. Pero como Él fue el que dio el primer paso, ¿cómo no decirle al Señor gracias por dar ese primer paso? Porque nosotros no podíamos. ¿Cómo no darle gloria a Él y decir gracias, gracias, gloria a ti, Señor, y en ti me glorío? Porque tú tomaste la iniciativa de reconciliarte conmigo, aún tú siendo mi enemigo. La palabra gloriar, gloriamos, nos gloriamos, indica gloriarse o hasta jactarse a causa de algo o de alguien. En Filipenses capítulo 3, verso 3, el apóstol Pablo describe al verdadero cristiano como uno que se gloría en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y el que se gloría, dice Pablo también en 1 Corintios 1:31, gloríese en el Señor. Y Pablo también lo dice en Corintios, no tengo de qué gloriarme, sino en la cruz de Cristo. No, en Filipenses dice, hoy leía Filipenses, en donde yo morí al mundo y el mundo murió a mí. En esa gloria, allí, en eso me glorío, en esa cruz, donde Cristo murió al mundo, como hablamos el domingo, ¿no? Pero bueno, el tiempo ha avanzado, simplemente quiero llegar al segundo punto, que es otro texto a desarrollar, que es un poquito más corto. Y este es Colosenses 1:19. Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 19. Tengo mucho que decir en cuanto a lo que pasa por mi mente o cosas que quisiera compartirte, pero la Biblia tiene mucho más que decir de lo que yo puedo decirte respecto a lo que pienso. Así que Colosenses capítulo 1, verso 19 dice así: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, ¿estoy bien? Colosenses sí, 1:19, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Verso 21, y a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Verso 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cada palabra en este versículo cuenta, Déjame decirte que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y cada palabra está en la Biblia. Así que cada palabra es importante. Es tan importante cada palabra que Cristo dijo, ni una jota, ni una tilde, las letras más pequeñas del alfabeto en hebreo. Ni el puntito de la i. Cada palabra cuenta. Presta mucha atención. La primera frase dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Al Padre le agradó que en Cristo habitase toda la plenitud. La plenitud aquí significa la deidad. Es una de las afirmaciones acerca de la deidad de Cristo. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre.
no había un solo hombre en la tierra que pueda mediar entre Dios y los hombres para reconciliarnos con Dios. Si algo era Moisés en el Antiguo Testamento, era una sombra de lo que Cristo iba a hacer. Pero el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Y ya Jesucristo significa o manifiesta la deidad de Cristo. Así que este texto manifiesta la deidad de Cristo. Cristo es Dios encarnado, por lo tanto no hay nada deficiente en la persona u obra de Cristo, es el Cordero sin mancha. No hay nada que pueda fallar, no hay eslabón débil en la cadena de nuestra salvación. Nuestra reconciliación fue lograda y es inalterable, porque Cristo es Dios, su obra es perfecta, y porque Cristo es hombre, nos puede reconciliar con Dios. Él nos representa perfectamente. No hay otro mejor representante que Él. Había un representante antes que Él, Adán, y Él nos representaba delante de Dios como pecadores. Ahora Cristo nos representa como salvos, como justos y como santos. La segunda frase dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas. Oye, es que no es una reconciliación chiquita. Todas las cosas significa todas las cosas. Solo Cristo es el reconciliador designado por Dios y no hay otro aparte de Él. La frase todas las cosas se sigue describiendo en el versículo 20 que vamos a observar como todas las cosas en el cielo y en la tierra. Mira, cuando el pecado reinó en este mundo, no solo nosotros nos volvimos enemigos de Dios, sino que la tierra y el universo en el que vivimos, al entrar en caos por causa del pecado, recuerda, palabras en griego que usamos en nuestro idioma. Cosmos, ¿qué significa? Orden. Por eso los cosméticos que sirven para echar un poco de orden en la cara, ¿no? Caos, ¿qué significa? Desorden. Por eso, ay, este cuarto es un caos, dice mamá, ¿no es cierto? Está todo desordenado. Bueno, estas dos palabras las usamos en nuestros términos. Cuando el pecado reinó, el caos reinó y el cosmos se fragmentó. La tierra quedó maldita y el universo entero bajo pecado. Cuando Cristo vino a restablecer todas las cosas, Él no solo nos reconcilia a nosotros, sino que restablece los ajustes de fábrica por los cuales Dios creó los cielos y la tierra. Reconciliar todas las cosas en Él. Siguiente frase. Así, las que están en la tierra como las que están en los cielos, obviamente ya lo acabo de mencionar, así que bueno, vamos a la siguiente frase. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, dice el versículo 20. Me encanta esa palabra, paz. ¿Sabes qué es lo que mucho falta en nuestros corazones y en nuestros hogares? Paz. Llega mamá, llega papá, llegan los exámenes, llega el quimestre, el bimestre o el trimestre que tengas y tienes que dar exámenes. Y la paz es algo que desaparece rápido, ¿verdad? El tema es que nosotros tenemos el concepto de paz como si fuera algo de dolor de panza, ¿no? ¿Tengo paz o me duele la panza? Decimos. Y a veces lo colocamos allí en circunstancias. Lo volvemos muy circunstancial. Ya di el examen, ahora sí tengo paz. Ay, ya llegó papá, o ya depositaron este mes, por fin va a poder comprarme el celular que quiero, ahora sí tengo paz. Ya viene el día del niño, mentira, ustedes ya no son niños. Ya pasó, ¿no? ¿Sabes? Colocamos la paz en las circunstancias, pero Dios no coloca la paz en las circunstancias, coloca la paz en la relación que tenemos con Él. Si tu relación con Dios es favorable por causa de la obra de Cristo, vive y disfruta la paz con Dios que tienes y disfruta la paz que Dios tiene para ti. Por eso Pablo dice en Filipenses, ¿no? Por nada estés afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego o acción de gracia, súplica, dice él. Y la paz de Dios, que gobierna vuestro entendimiento, reinará en vuestros corazones. Oye, ¿esa paz está gobernando realmente o son las circunstancias las que gobiernan? Porque un pecador perdonado puede tener paz en medio de un examen como en su última hora de vida. ¿Es la paz de Dios la que está gobernando o son las circunstancias a las que yo me atiendo para decir, ahora sí tengo paz, ahora no tengo paz, ahora sí tengo paz, ahora no tengo paz? Recuerda, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La reconciliación y la paz con Dios son solo posibles a través del sufrimiento de Cristo, el sufrimiento vicario, sustitutorio y la muerte de Cristo. Mira, cualquier evangelio que niegue, que disminuya la importancia de esta verdad es un falso evangelio. Solo a través de la muerte de Cristo es que nuestra deuda de pecado ha sido pagada. La justicia de Dios ha sido satisfecha y su ira ha sido apaciguada.
Por eso esta semana publicaba algo que mencionó Kevin de Jong en alguna parte acerca de si el evangelio que predicamos dice mucho acerca de lo que tú tienes que hacer y poco acerca de lo que Cristo hizo, entonces está diluido. Ese evangelio no es evangelio, porque el evangelio de Cristo es aquel evangelio que trae la paz mediante la sangre de su cruz. La siguiente frase dice: erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Características de un enemigo de Dios. Mira, aquí tenemos un pequeño mensaje, ¿no? Características de un enemigo de Dios. Un enemigo de Dios es un extraño o ajeno a Dios y ajeno de Dios a Él, en su mente y en sus actos. ¿Notas? Es lo que dice el texto. La palabra utilizada para describir el estado anterior del cristiano son justamente lo contrario a la reconciliación. La palabra extraño denota a alguien que ha sido excluido de la comunión e intimidad con Dios. La palabra enemigo se refiere a alguien que es hostil, odioso u opositor ante Dios. Siguiente frase, versículo 22 y 21 y 22 juntos. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Dos verdades que se ponen en primer plano. En primer lugar, la reconciliación solo es posible a través del sufrimiento vicario y la muerte de Cristo. Y en segundo lugar, la reconciliación del creyente es un hecho que ya ha sido logrado, es una realidad. Porque Cristo ha muerto, entonces nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Hay un pequeño libro que le suelo leer a Abril de vez en cuando, El jardín, la cortina y la cruz. Y dice la primera frase, tan pronto empieza, arranca con la creación, el deleite, todo el disfrute, ¡brum!, entra el pecado. Y la frase es: al pecar no puedes entrar, dice el libro. Yo le digo bien fuerte esa frase, así con una voz bien seria. Al pecar no puedes entrar. Y el ángel colocado allí en la puerta del Edén. Y al final, aunque no suena muy poético porque cambia la poesía, al final dice: porque Cristo ha muerto, nosotros tenemos libre acceso ante la presencia de Dios. Esa es la reconciliación que Cristo logró. Finalmente, el versículo 22 dice: para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cuántas veces te has sentido como un pecador terrible? Yo me he sentido muchas veces, y a veces todavía viene ese sentimiento a mi corazón. Esa clase de sentimiento que dice: este pecado es terrible y por este pecado soy digno de muerte y Dios no me debería perdonar este pecado. ¿Y por qué? Y esas luchas que hay en el corazón. ¿Cuántas veces te ha pasado que tropezando en uno u otro pecado has olvidado la importancia de estar limpio delante del Señor? Este texto dice: para presentaros santos. Pablo precisamente es aquel que piensa en estas palabras. El que está hablando aquí, recuerda, estamos en Colosenses. Y Pablo se está esforzando tanto en la iglesia de los Colosenses como en un momento en el devocional vas a ver en los Corintios también. Porque su lucha y su esfuerzo más grande durante toda su vida ha sido presentar a una iglesia como una virgen pura a Cristo. Desposarla con un solo esposo. Prepararla para que esté ataviada, santa, inmaculada, sin mancha. Y ese es el propósito de Pablo. En este versículo se describe una de las grandes metas o fines de nuestra reconciliación: ser santos. Ya somos santos, somos vistos como santos. En la práctica todavía falta mucho, ¿verdad? Pero cuando Dios nos ve, Dios ve santos. Pablo a los Corintios, llamados a ser santos. A los santos y fieles, Pablo a los Filipenses, ya somos santos. Oye, no me siento tan santo como dice Roberto. Tal vez no te sientas, pero tú ya eres santo a los ojos de Dios. En Cristo tienes más de lo que te imaginas. Nuestra lucha continua debe ser buscar esa santidad. Sed santos, porque vuestro Padre que está en los cielos es santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. Esto realmente no solo se refiere a la posición del creyente delante de Dios en Cristo, como ya te lo acabo de mencionar, sino también a la transformación real y personal del creyente. Mira, el proceso a través del cual Dios transforma a los que Él justifica y reconcilia se llama santificación. El proceso por el cual Dios transforma a los que Él justifica y reconcilia se llama santificación. ¿Tú ya eres justo? ¿Tú ya eres santo? ¿Has sido reconciliado con Dios? Pero ¿cómo entonces puedo entrar a la presencia de Dios? Por medio del proceso que Él ha empezado en ti
Y aquel que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Cristo. ¿Cómo se llama ese proceso? Santificación. Dios está santificándome. Cuando tú le dices al Señor, Señor, ayúdame a ser más paciente para andar en santidad, el Señor va a proveer momentos circunstanciales en los que tú vas a tener que ejercer paciencia. Dios va a usar momentos en los cuales tu mente va a ser probada. Tus palabras van a ser probadas, si son palabras que agradan a Dios o no. Vas a crecer en santidad, no solo en palabras, sino en pensamiento. Porque Dios está empecinado en hacer de ti una nueva criatura, por medio de su bendito evangelio. El proceso comienza en el momento de la conversión. Tan pronto entendiste, respondiste a ese bendito evangelio, realmente entendiste. No repetiste ninguna oración, me refiero a entendimiento, no repetición. Si realmente entendiste ese evangelio, algunos somos un poco tercos, en mi caso yo tardé unos 4 años aproximadamente. La primera vez que me predicaron el evangelio yo repetí la oración. Pero 4 años después recién entendí que era un pecador y recién entendí que Cristo podía salvarme. Así de duro era mi cabeza. Por eso tengo que estudiar mucho para poder entender lo que dice la Biblia. Pero en el momento de la conversión, tan pronto realmente llegas a un entendimiento por la gracia de Dios, donde Él te ilumina con su Espíritu Santo, te da un nuevo corazón para que entiendas y creas. Entonces esto comienza allí. Y ese proceso continúa a través de toda la vida del creyente y se perfecciona cuando el creyente es glorificado con el Padre, con Dios, con Cristo. Amén. Esta solo es la doctrina de la reconciliación. La semana que viene vamos a hablar del ministerio que ésta tiene. ¿Cuál es tu responsabilidad? Como si Dios intercediera por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que nos hace tanto bien y que nos lleva a un entendimiento más profundo acerca de esta tremenda verdad, la reconciliación. A veces nos dejamos llevar por las ideas que el mundo presenta sobre esto, pero ahora podemos ver en tu palabra esta tremenda verdad y esta obra maravillosa. Tú reconciliándonos, tú, aún siendo enemigos tuyos y tú nuestro enemigo, tomaste la iniciativa, Señor, enviaste a Cristo y por medio de Él efectuaste la paz, por medio de su sangre, de su muerte, por medio de la cruz, trayendo la reconciliación. Gracias, Padre, por restablecer esa relación que se había roto. No podíamos nosotros, pero tú lo hiciste y lo hiciste perfecto, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y te damos la gloria por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.